Woo! Hey guys, what's going on? Welcome, welcome, welcome. Hope you're having an amazing evening. Join us, join us. Another Jenny Live, just to really just ease the night, ease the day, afternoon, whatever it is where you are. And yeah, let's get together, interact, spread some good vibes, positive energy. Come ahead, come along and join us in the chat, miamitv.com. That's where our chat is. And wherever it is you're watching us, let me know. ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos. Estamos en vivo en directo con otro Jenny Live. Espero que estén muy bien. Únanse a nosotros en miamitv.com si quieren interactuar en vivo conmigo. Tenemos también abierto lo que es el chat de YouTube, despacito, despacito, mientras se va abriendo. Espero de que hayan tenido un hermoso día. Bienvenidos. Hemos agregado un nuevo live stream a Miami TV desde las playas de Tulum. Tengo un poquito de miedo porque ya saben de que cuando empieza acá el verano viene el sargazo, así que esperemos de que esté bonita la playa como ahora por mucho tiempo. Y si no, vamos a tener que encontrar un cenote. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, la pueden ver en vivo en nuestra página web de Miami TV si quieren ver un poco de lo que sucede en los beach clubs de Tulum. So welcome guys, welcome, welcome. So we've added a new live stream camera from the beaches of Tulum. I'm excited because there's so much movement happening here, so many tourists coming and going. The only thing I'm a little scared about is that the sargasso, which is like the seaweed, is starting to start. And it's said that midway, like of this year, basically in the summer, it's going to get really bad. So hopefully that won't happen and we'll have a nice view of the beach. Hello, very pretty tonight. Thank you. I'm a little bit tired, but doing good. Thanks. At least I look prettier, you said, right? What's the topic tonight? I have absolutely no idea what we're going to talk about. So that's usually how I start most of the shows, and it's totally fine. I can wing it. At least I'm honest about it. All right, we are not getting YouTube for whatever reason. Let me refresh. There we are. This is what Josie usually gets stuck with as well. Hello, ¿cómo estamos, amigos? Bienvenidos. Oh, actually, I have some of your emails, and maybe if it doesn't take too long, I can get to them. Great set tonight. Love the lighting and the bronze. Thank you. Enrica said, let's move it a little bit. I'm not digging this white space over here, but we'll leave the producer do its thing. Let's see. I'm interested in doing a program treatment at your private resort. Yeah, absolutely, Tony. We have applications for people that want to do their personal retreat and personal energy cleansing. So just go ahead and visit our spreadpositiveenergy.com, energytulum.com, and there's an application form. So basically, it's easier for us to see you before you even actually get here, because that way we can see if there's something we can do for you. Because remember, I always say the energy's for everybody because we're all energy, but in some cases, for some people, there's a time in life where you want to get to something like this that's strong, because your mind might not be ready for it and you might just reject it. So, but yeah, you're more than welcome to. Every time we get more and more guests that are either subscribers or members, and they're coming along to change their life and energy, women, men, couples. So that's why I built it, you guys. So you're more than welcome to reset your energy at Energy Tulum. And believe it or not, it's sometimes as simple as just being in the presence of the location, because the energy that we've worked here, it's just so strong that you feel it the moment you get through the doors. It's just like, what? Did I just walk into some kind of peace dome? And we've always gotten that message from anybody that's gotten here. So yeah, I live in this constant bubble all the time. You guys, you know this, and especially if you're a member of Miami TV, you have our live streaming cameras from the jungle. There's a few actually, and yeah, I feel like you kind of connect with this peaceful vibe for some reason, even through the screen. Same thing happened last year, sargasso, seaweed. I know it happened also in Florida. It was kind of crazy. Boa noite from Portugal. I love Portugal. I love that place. It's so beautiful. ¿Dónde fue que fuimos a Portugal, Enrique? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el lugar? I went to a place in Portugal. I can't remember the name, the city, la ciudad de Portugal, donde fuimos. Ericeira. Ericeira, creo que era. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tony. ¿Cómo estamos? Bonita presentadora. Qué bien, gracias. Vamos a hablar de autos. No, la verdad que no quiero hablar de autos. I do not feel like talking about cars. I don't know anything about cars. What is it about people asking what kind of car do you drive? So no, we're not talking about cars. I like cars that are of use
and I'm in the jungle, so I use trucks. Okay, that is what I use. Trucks, ATVs, and four-wheelers or go-karts. That is what I like. Believe it or not, yeah. I'm not a girly girl when it comes to cars. I like rough cars because I'm in the jungle. So you make good use of them. Hi, Chris. Hi, Red Calling. D-Max. What's up, guys? Okay, so I was hearing today about some solar flares that are going to be happening this year that apparently could be even stronger than the one that happened decades ago that wiped out all of electronics, that wiped out all of basically like communication, right? From electricity to communication. And apparently also having the power to wipe out hard drives, that was a little concerning. I'm like, well, Enrique, we need to put all the backup of Miami TV in some kind of hard drive that's not connected to the electricity. So if you've never thought about that, keep that in mind, because if there is some kind of EMP attack or a solar flare, not really attack, but a situation, then you want to make sure you save anything that you want to have, and it cannot be connected to the power. Okay, so make sure you're having those backups as much as you need, especially if you work with video and stuff like we do. But what do you guys think? Do you think it's something that's actually going to happen? There's prophecies about it. There's all this communication happening in Twitter about it, and well, Twitter X. And I mean, I guess if people are really talking about it, there's already been some kind of blackouts in the U.S. with the mobile. With the mobile antenna, I guess, antennas, right? Cell phone towers. Sorry, brain dead today. So yeah, just make sure. We've been talking about this for the longest time, and it's like you gotta just make sure that you don't fall into that chaos that most people will naturally fall into, and just kind of relax through the whole thing and know that everything's gonna be okay. ¿Cómo estamos? Ericeira, Gus, thanks. Yeah. Beautiful, beautiful place. I loved it. Boa noite, amiga. Hola. Buenas noches, Brasil. Hi, Jenny. You like anime like Naruto? Don't hate me. I do not game. I know. I'm sorry. That was probably really disappointing to hear. I used to love, do you guys remember this old, my brother got me into it. It was called Doom. And then it was like Doom 2. Back when like video games just started. Was that the name of it? Yeah, I think it was Doom. It was like in the PC, and it was very slow. And Mario Bros. Mario Bros was like my #1 game. Yeah, I could totally do the Mario Kart. I was really good at it. But I don't think I've touched a video game in over 20 years probably. And I have to say that I'm going through this social media detox. I'm so like, I'm repelling it so much these past like 2 weeks that you guys might probably notice I'm kind of MIA from social media. And yeah, I think it's, for some reason, my mind is just rejecting social media altogether. And the only thing that I will actually feel comfortable using is X. And it might be just because we don't get censored as much, so you can be nude, you could, talk about whatever you want. But Instagram, Facebook, all that, it's like, oh no, I look at it and I'm like, I don't want to hear it. Nope. So yeah, so hopefully no bad hurricanes here in North Florida this year. Hopefully not. I know Florida is, very weak, and I know there's been a change in like insurance policies when it comes to natural disasters in Florida because they've gotten so impactedly hit. So I know, like, what are insurance companies for? I mean, why would they do that? But Miami specifically, it's a place that if it gets hit again, I mean, it's super. It's basically at the level of the ocean, so it's really easily flooded. Yeah, believe it or not. If you've never been to South Beach, it is super easily flooded and not good, especially in Brickell, downtown, South Beach. Yeah. ¿Cómo estamos, amigos? Saludos, buenas noches. Buenas noches. Saludos a Portugal también. Dice, me gustaría ir a un retiro tuyo en tu lugar de Energy Tulum. Sí, absolutamente. Siempre estamos teniendo nueva gente que nos ve en los programas y dicen, me voy, paso una semana en tu lugar de retiro. Tenemos una selva, por si no sabían, de 2 hectáreas totalmente privadas donde pueden estar al desnudo, tranquilos, al natural, desnudos si quieren, tomar sol. Y lo más lindo es que hay una energía muy especial que se ha trabajado
Entonces, me pone contenta de que varios de ustedes ya han reservado y vienen específicamente por el tema de la energía. Así que qué bonito. Sin embargo, sí les recomiendo siempre enviar, aplicar primero por sobre las terapias que damos, ya que pues no son para todo el mundo y nos gusta, es como que hacemos un filtro, ¿no? No todo el mundo está preparado para entender ciertas fuerzas energéticas y cómo se manejan. Entonces, no vamos a decir si aceptamos tratarte si vemos de que tu mente no está preparada para recibirlo, ¿no? Porque así como todos pasamos por momentos de que naturalmente vamos a ser guiados donde tenemos que estar por alguna razón u otra, yo siempre digo, la gente que termina acá en nuestra selva es por algo, o sea, algo los atrae, son personas muy limitadas también, no es que como un genterío no tenemos y nos gusta de esa forma, pero sí, sí, estás buscando cambiar esa energía y estábamos hablando justo también de ya empezar a programar el próximo reality, estoy bastante emocionada, solo de que es muchísimo trabajo y a mí me gusta producir, entonces estoy viendo cómo hacer para lograr un tipo reality, o sea, como las cámaras que ya tenemos en vivo en toda la selva, que la pueden ver en Miami TV también, al día a día de nuestra vida, básicamente, pero de personas que vienen justamente con traumas o problemas graves, ¿no? Donde podemos ver el antes y el después de la persona cuando tomas decisiones porque estás poseído básicamente con energías que no corresponden en tu cuerpo y después de que la persona se le quitan esas energías, cómo son sus decisiones propias sin influencias externas. Y te digo que es realmente increíble, quizás a veces un poquito difícil de creer. Así uno lo muestra en cámara y demuestre, podríamos decir, ¿no? El cambio de la energía, creo que el que no quiere creer no lo va a creer al fin y al cabo. Pero lo primero que hay que hacer es pues tener convicción, ¿no? De que quieres salir adelante y quieres hacer algo diferente con tu vida y mejorar tu energía. Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muy hermosa. Hola, Luis, ¿cómo estamos? Saludos, Zacatecas. Hola, Jesús. Bienvenidos. Buenas noches, como siempre, mi gran amor y única reina. Ay, qué lindo. Yo creo de invertir mucho tiempo en las redes sociales es desperdiciar lo más valioso que tenemos y eso es el tiempo. Ay, no saben cómo he estado sufriendo ya, desde que empecé a contratar a alguien que me maneje la parte de marketing, porque nosotros desde que tenemos Miami TV, que son 16 años, nunca, pero nunca nunca hemos usado marketing ni redes sociales para promocionar. Y es un desperdicio, o sea, monetariamente es un desperdicio porque tenemos miles de programas, discotecas y bares y esto que pues nadie sabe que hicimos, solo los miembros de Miami TV o alguno otro que robó el programa. Pero sí, desde que ya como que desligué ese trabajo a otra persona, ahora que tengo ahora recién va a empezar una persona nueva, pero es como que tengo que volver a hacer las redes sociales. No, por favor, eso es un castigo para mí. Porque por más lindo que se sienta para el resto de personas, una cosa es cuando entras en las redes con plan de perder tiempo ahí, ¿no? Y socializar literal, a tener que estar como que haciéndolo por un tema de marketing, de imagen, a ver, las redes son algo que manejan el mundo, lamentablemente hoy en día. En el momento que algo no te recuerda de la persona que estás siguiendo, ¡boom!, hay otra persona que te llamó la atención. Entonces, como que hay una constante competencia de atención y las personas cada vez tienen menos tiempo de atención. Por eso TikTok es tan popular. ¿Por qué? Porque trabaja muy rápido nuestro cerebro y lo peor y lo que más odio de TikTok es que no te deja irte. Cuando pones quiero ir para atrás, te muestra otro video, hasta que ¡pum!, ok, está bien, te dejo salir. Pero sí, es un lavadero de cerebro bastante importante. Lo que más me molesta de Instagram es que ya se volvió demasiado publicidad. O sea, literalmente la mayoría de publicaciones son anuncios publicitarios y cansa la mente. Es como que no entremos a un lugar donde algo realmente nos haga relajarnos, sentir bien. Pero bueno, ¿qué opinan de las tormentas solares? Dicen que para este año va a haber una de las tormentas solares más grandes en la historia de la humanidad. Bueno, ¿quién dice, no? O sea, porque ¿hasta cuándo sabemos? Y ya han habido por pequeñas tormentas solares fallas de comunicación en Estados Unidos, se han caído las redes, perdón, no las redes sociales. Oh,
bueno, hoy se cayó la red. De hecho, hoy se cayeron las redes de Facebook y Instagram y el de Facebook fue a Twitter a decir justamente, ¿no? De que, chicos, el servicio se ha caído. O sea, tuvieron que usar a la competencia para dar la información. Y la gente seguro jalándose los pelos, ¿no? Porque es como que, no, mucha gente trabaja directamente también de Instagram desde que lanzaron el tema de las suscripciones. Pero sí, es muy probable que específicamente en verano, estén donde estén, las grandes olas de calor van a afectar al 100%, ya lo sabemos, van a afectar las comunicaciones, van a afectar pues el tema de corriente eléctrica. Entonces tengan sus generadorcitos, estén preparados, o sea, que no los agarre como a último momento, hagan de cuenta que es un huracán. Pero lo más importante es tengan algo para distraerse en familia, juegos de casa, juegos de mesa. ¿No? Hagan cosas al aire libre, natural y no se enloquezcan. No caigan, por favor, no caigan en la locura de las personas donde no saben qué hacer y se lanzan a lo peor. Olvidé decirte que eres única dueña de las boobies más hermosísimas de todo YouTube. Me encanta, gracias. Jenny, what's the history of Tulum? Spiritual history. Ooh. You're a love goddess. Your advice is always ace. You have a healthy, shapely body and such a pretty face. Oh, you rhymed. Boom. That was cute. Thank you for that. History of Tulum. Well, you all know that this is where, I don't know much about it, but you all know that this is where the meteorite struck, right? So this is where the dinosaurs were, and the Mayans also disappeared. They said that there is no body of Mayans. They just kind of transcended to another dimension. And speaking of which, I can actually tell you some stories about that because of experiences that I've had while working the land. So when you get to places like Tulum, which is like a really big vortex of energy, it either pulls you in or sucks you out. And this is said by anybody that lives in Tulum because you feel it. It's inevitably like this thing is really annoying. Perdón, me está molestando el cable, como que lo veo y no me gusta. So you feel something literally just either making you stay or just the other side of it, which is pure negativity, and that's where the drugs come in, right? So there is a very special energy here, just like in many other places in the world. But the one that's here comes directly from the meteorites that stroke this part of the peninsula, the Yucatan Peninsula. So imagine this rock coming from outer space, coming from who knows where. And it's bringing a certain material. It's bringing an energy from the galaxy. It's bringing the energy from wherever it's coming from. So the water here, the cenote water, is not only super mineralized, but it's also super energetic. So the moment you jump in, when you get out, you feel like you're revitalized. You feel like you're just, like I can't explain it. And this is the water that we shower with here. Our pool water is even cenote water, so we maintain it with salt. We don't really like using chemicals. A little bit of those chlorine pills if it's too rainy, but other than that, we try to keep everything natural here, you guys. And yeah, so there is a really high energy in this location, and a lot of the land here cannot be manipulated or used if you're not approved by the energies that are there. So you would see a lot of people trying to build in the jungle or try to build or even try to get a business to come on float. And at the end of the day, months later, you see that business going for sale again, and you see that business just not thriving. So it has to do with the energies in the place. When we first came here, I remember my meditators had said, nobody can buy that land except because it was run by, we call them caciques. The caciques are basically like the head chiefs of a tribe that had powers, which really isn't powers. It's just they knew how to manipulate energy, and their mind was a little bit more open than the rest of the people. So we are literally on top of an energy like source right here, and I'm not kidding, like right where I'm sitting, like underneath. So every time I work with energy, and it happened not too long ago, these few days, I'll feel like this. I'll feel like if I'm barefoot, like there's this support from this fountain that just goes right up my feet and just basically overwhelms the rest of my body. It's insane. And I've had communication with ancestors
ancestors that do live here through a Mayan, like a local blood-related person, right? Meaning, it's always said that for you to communicate with the people that once lived in a place, you need to have somebody to give you that connection. And in this case, it has to be somebody 100% pure in their lineage of blood. So a friend of ours, that is Mayan, he said, I'll go by and see if I can connect. And the moment he came here was like, this is where I need to be. And he started saying how they're protecting this fountain of energy, how they're, it's like 4 of them, and they're basically like ancestors. And they're very powerful. They lived once, and they won't allow anybody to just anybody to get their hands on this energy because it's super powerful. So the Mayan energy, you guys, is incredibly strong. And once you learn how to, or you get on their good side, right, and you learn how to use it and manipulate it for good, of course, never for evil, it's just amazing. I mean, I've had many tests where they've telling me, no, you're not ready yet, you're not ready yet. And then little by little, I feel like they've been, every time I have to treat someone or every time I have to do a cleansing, like they're always present now and they're always like supporting because I guess they see that their intentions are not bad. But yeah, I mean, history of Tulum, I can't really tell you, but what I can tell you is that it's a very, very strong vortex in the world. And just like this, there's many places in the world, by the way. There's a place in Chile as well. I mean, there's certainly many locations in the world that would be considered as these energy vortexes, where the energy's higher there, and you either take it or leave it. What looks better. Deseos. Me encanta cómo piensas, Jenny, tu concepción de vida. Besos para você. Me gustaría que algún día puedas viajar a Chile y puedas conocerlo del norte y sur y sin olvidar la espectacular y misteriosa isla de Pascua. Me encantaría ir a Chile. De hecho, mi mamá está por irse a Chile, quiere comprar un terreno allá. Dicen de que el lugar de la Patagonia que es donde está el río más de agua dulce más grande del mundo. O sea, hay grupos, ¿no? Pensando de que existe todo este cambio en el planeta de a poco, donde supuestamente donde hace calor va a ser frío, donde hace frío va a ser calor. Y bueno, y hay grupos de personas que trabajan con energía y espirituales que piensan de que Chile es uno de los lugares donde va a estar más a salvo cuando empiecen todas estas hecatombes, vamos a decirles. Alguien me preguntó sobre la historia de Tulum. I look better pretty. Okay. La historia de Tulum, no la sé, la historia de Tulum. Lo único que les puedo decir de Tulum es que es un vortex muy fuerte de energía y que o sea, muchas personas que entrevistamos que viven en Tulum directamente lo primero que dicen es o te chupa o te escupe, o sea, o sientes la energía que hay acá y algo te llama. Por eso Tulum está lleno de tantas personas que hacen retiros espirituales, que trabajan con energías, y luego tenés los que vienen con una buena intención y al fin del cabo terminan siendo absorbidos completamente por la negatividad y terminan en las drogas. Entonces es como que tiene que existir ese yin y yang, ¿no? O sea, no puede ser 100% positivo, tiene que haber, donde hay mucha positividad también debe haber mucha negatividad. No sé por qué, pero sí que sepan, ¿no? Por supuesto, de que aquí estamos en un lugar donde cayó el meteorito que pues extinguió a los dinosaurios. Por lo cual, imagínense nada más una piedra que esté viniendo hacia nuestro planeta, cosa de que ya ustedes nunca se enteran de estas cosas porque no es algo que el público en general se entere. Pero ya nuestro planeta ha sido salvado más de una vez una vez en los últimos 2 años, pero de meteoritos que venían directamente hacia nosotros. Entonces, es como en las películas donde muestran, ¿no?, grupos de la CIA trabajando para mejorar un grupo terrorista para que no lance una bomba nuclear o algo así, y de repente nadie se entera, toda la gente sigue como si nada. Es lo mismo en el tema de los meteoritos. Siempre hay grupos en la NASA o grupos de científicos que pues tienen la forma, como en las películas, de mandar estos láseres al medio de los meteoritos y
pues destruirlos, pero no es algo que va a llegar a las noticias porque simplemente causaría caos en la sociedad y eso es justamente algo que no queremos. Dice, interesting Tulum theory. Hopefully no bad hurricane. Yeah. But I mean, there's many things about Tulum, even like the Alushis. There's portals here. There's so many portals here. Even the reptilians as well. You have a lot of locals that can tell you stories about these Alushis, about the reptilians. So it's a very, very active location. Sorry, guys, I'm being annoyed by this. This is what happens when they put a screen where I can see myself right next to the camera. It's like, no, because you're always going to be like, what do I look like? So maybe I need to get rid of that screen. I'm not used to it, at least. I'm not used to looking at myself. In fact, I never watch any of the videos that we do. I'm just like, no, whatever I said, whatever happened, happened. Let me just keep moving forward. Jenny, you're such a beautiful soul. It's good to be watching a live stream again. Thank you for the care you put into your interactions. Thank you. Can you tell me the name of my mom? My mom just recently changed her name to Elisa. So she's been going through this. Oh, there you go. We're seeing right here. That's the beach in Tulum. So nice. It's obviously dark now. What is that light? That is a really bright light. Estamos viendo acá al lado mío, aquí, a ver. Ah, ya lo sacaron. La playa en Tulum, obviamente ya está de noche, pero esta cámara la instalamos justamente hoy. Es muy divertido porque por lo menos sabemos si el día está soleado, si está bueno o no, para ir a la playa o no, porque ahí vamos a estar haciendo también programas en vivo. So she's, and you know what, this is something that I think it'll be an interesting topic as well. If you've never really felt identified with your name and you go through that stage where you feel like you're doing a new version of yourself, wouldn't changing your name actually maybe even benefit? So in her case, like my mom's real name is Gloria, and she went through all of her life, she was always in the disposition of others, you know, helping others, but helping others in the expense of her health and herself. And now she's like, no, now I'm working on myself, I'm working on my traumas, on my problems, on my health, and I'm going to change my name to Eliza because it just vibrates better. I feel like it's more me. I feel like, you know, it's every time I hear the other name, I remember that person that I no longer want to be, even though it wasn't a bad person, but, you know, just to motivate her to do things more for herself without the necessary approval of others, for example. So, I totally supported her. I don't call her by that name, of course. I call her mom. But I think it's an interesting concept. I'm like, hey, if you want to change your name, I'll introduce you as that, you know, whatever makes you happy at the end of the day. So if any of you have felt like maybe your name is what keeps you tied to that person that you no longer want to be tied to, maybe a change of name wouldn't be such a bad idea. What do you think? ¿Qué opinan del cambio de nombre? A ver, hay cosas que no traduje, pero estaba contando un poco sobre Tulum y digo, sí, aquí hay ancestros mayas, hay muchísimas protecciones de vórtices o de fuentes energéticas que existen en Tulum, que no son muy protegidas, no las puede acceder cualquier persona. De hecho, cuando nosotros primero compramos tierra acá, y esto lo ven muchísimo, pueden empezar a como que a manejar en los caminos de tierra donde las personas están construyendo, y hay muchísimos lugares donde la gente para de construir a mitad de camino. Y decís, ¿cómo es? O sea, ¿qué pasó? Y no, es que se quedaron sin dinero o algo sucedió. Siempre algo sucede. Entonces, hay ciertas tierras que no son energéticamente, no están energéticamente hechas o preparadas para que simplemente las explote cualquier persona. Específicamente porque muchas son tierras sagradas. Entonces, nosotros cuando primero venimos acá, al principio fue muy difícil. Sabíamos de que estábamos lidiando con una energía muy fuerte, de trabajar en limpiar la zona para permitir el trabajo positivo que nosotros hacemos, ¿no? Con la energía que manejamos. Fue un transcurso de 3, 4 años de mucha actividad hasta que ahora, bueno, se siente la paz. En el momento que entras por la puerta, por nuestros portones, todo el mundo dice lo mismo, o sea, se siente una paz, se siente como que estás dentro de un domo, como los Simpsons, ¿no? Como que entraste a este domo y se respira diferente. Pero eso no se consigue del día para el otro.
Eso es algo que requiere de mucho trabajo. Y así como hablábamos del meteorito, fíjense que si tú piensas, un meteorito que está viniendo de otra parte de la galaxia, de otro planeta, de donde sea, está trayendo una energía, en esas piedras están trayendo energía, y en el momento que entra en nuestro planeta, pues está depositando esa energía debajo de nosotros. Por eso todos los cenotes que existen en Tulum, que básicamente si no saben lo que son unos cenotes, son como cuevas con agua. El agua es 99% calcio, es agua un poquitito salada, pero no considerada salada, es considerada dulce. Y hay cenotes, porque estamos a 2 kilómetros literalmente de la playa, entonces hay cenotes que en el momento que termina el agua dulce, empieza el agua salada. No sé cómo, o sea, una es más densa que la otra, ¿no? Pero es así. Entonces tienes un cocodrilo y de repente hay un tiburón del otro lado. Pero sí, Tulum es un lugar súper fuerte en energía y muchas personas lo saben, por eso creo que ha también atraído a mucha gente a Tulum que trabajan con energías. Y nosotros en particular, les cuento una anécdota así rapidito, o sea, a los ancestros que viven justo donde yo estoy sentada, aquí abajo hay bueno, en muchos lugares en Tulum, pero vamos a decir como que aquí abajo existen fuentes de energía y hay ancestros mayas que cuidan esas fuentes. Entonces tuvimos que traer una vez alguien que terminó siendo, o sea, hoy en día es muy amigo de la casa, 100% maya y dice, yo voy a ser como el intérprete, ¿no? De esa conexión para que tengan acceso a poder comunicarse con ellos. Y fue inmediato, o sea, en el momento que esta persona llegó a nuestra tierra, fue como que nosotros explicándoles lo que había que hacer y toda la ceremonia y esto, y la persona como que, ok, todo será lo que tiene que ser. O sea, y una persona muy joven, o sea, estaba muy, muy, muy en sintonía. Dice, es que están aquí, dice, yo lo siento presente. Hasta que yo hice contacto y fue como que, bueno, esa energía no se le puede dar a cualquier persona, es muy fuerte. No hablan así, pero el mensaje básicamente era esto, es como que no te conocemos, o sea, eres nueva aquí, tenemos que ver qué es lo que estás trabajando. Y de a poquito, durante un año, como que de a poquito me iban tirando un poquito más de confianza, un poquito más de confianza. Y les digo de que me pasó hoy, justamente, en una terapia que tuve, donde si estoy trabajando y de repente la situación se pone un poco difícil porque las energías negativas a veces son muy fuertes, en el momento que me bajé de mis tacos, normalmente uso tacos para trabajar porque la energía, cuando estás descalzo, descargas, pero me descalcé y fue como que me conecté a una luz que me llenaba el cuerpo desde la tierra, y ahí es cuando me doy cuenta que como que me están ayudando. Entonces hay veces que se hacen trabajos donde recibes, mientras sea de luz y los seres sean de luz, pues recibes esa ayuda. Am, y por más de que no sea la historia de Tulum, pues creo que es una historia importante porque existen muchas fuentes energéticas en la zona de Yucatán que son protegidas por los mayas, y los mayas son pensados, se piensa que ellos simplemente se trascendieron, o sea, como que no se encontraron cuerpos, simplemente desaparecieron. Así que sí, algunos caciques, que es lo que les llamaban las cabezas de las tribus que llevaban esos poderes o que tenían control y manipulación de la energía, son los que se quedaron atrás en decir, pues aquí vamos a proteger hasta que llegue la persona correcta para poder manipular esta energía. Y en momentos de decir, Jenny, estás en el medio de una invasión donde hay seres que quieren adquirir la energía que hay acá abajo, y estamos nosotros protegiendo, luego estás tú protegiendo y luego está lo que están mandando. Entonces sí, hay muchos seres negativos, hasta extraterrestres, les voy a decir así claramente, en muchas partes del mundo que intentan pues tomar control de estas fuentes energéticas. Seguro han logrado control de muchos porque no conozco extensamente que exista mucha protección sobre estas cosas, pero bueno, si se puede hacer algo, pues lo haremos. So I saw a video of taking pictures naked in the traffic stop in Mexico. That was fun.
We were so bored. In fact, we're going back there at the end of the month to the city of Mexico. It's called the city of Carmen, and it's this really nice city where it's not really like publicly like promoted. There isn't that much tourists outside of Mexico that go there, and it has so much history because it has the history of that's where the trade center would occur with like Spaniards and pirates, for example. So there's a lot of like sunken ships and there's a lot of theories and haunted places. So I'm really hoping we can do a fun haunted show from one of those places. In another life, my name was Rex Tyrannosaurus Rex. Why not? Maybe. You think we could have been dinosaurs at some point? Never thought about that. I don't think so. I mean, do you believe that if you believe in other lives, of course, do you believe that you could have been an animal in another life? ¿Creerían ustedes de que quizás fuimos animales en alguna vida? Porque dice, mi nombre en otra vida fue Rex Tyrannosaurus Rex. Y yo, no creo que hayamos sido dinosaurios. No sé, no me resuena. No, it doesn't resonate with me that I would say that we might have channeled into humans after being dinosaurs. It's just not resonating, but who knows? A hug for you and your family. Thank you, Jacob. Protect you and your families. Thank you, love. Vi una vez fotos de que estabas tomando en el tráfico de México cuando estaban todos frenados. Sí, de hecho vamos a volver ahí. Estaban construyendo para el Tren Maya. Fue algo muy espontáneo el momento que es como que ya pasaron 20 minutos y yo, ok, bueno, vamos a encuerarnos y hagamos unas entrevistas en la calle y fue muy divertido. La gente de México es muy bonita y también son muy perceptivos, aunque muchos no lo sepan, pero son perceptivos. Eso lo mencionaban porque me preguntaron el nombre de mi mamá y yo dije, ¿qué opinan ustedes sobre cambiarse uno el nombre? Cuando, por ejemplo, mi mamá pasó por una etapa hace unos 2 años donde dice, ya no quiero que me llamen Gloria. Su nombre era Gloria, o es Gloria, todavía no se lo ha cambiado oficialmente. Y dice, es que esa persona, Gloria, siempre fue la persona que ayudaba a los demás, ponía a las otras personas por encima de mis prioridades. Siempre los demás, y nunca ella. Entonces dice, siento de que ese nombre ya no resuena conmigo porque quiero pues vibrar más alto, quiero Elisa, creo que es el que eligió, Elisa, dice, suena más conmigo, entonces quiero que me llamen Elisa. Y yo, muy bien, pues hay que respetar. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿No se me hace mala idea de que si ustedes han tenido quizás una vida muy, de algo que quieran dejar atrás de su forma de ser y realmente hacer como un cambio drástico? No estoy diciendo que el cambiar el nombre les haga el cambio por así facilito, ¿no? Qué fácil sería. Me cambio el nombre y listo, soy otra persona. Pero psicológicamente creo que sí ayudaría un poco porque pues ya en el momento que nosotros pensamos, en el momento que las personas nos llaman por nuestro nombre, estamos relacionando directamente todo ese pasado que tienes linkeado a la vibración de ese nombre. Entonces, si realmente sientes de que estás volviéndote en alguien nuevo, en alguien diferente, en una nueva versión y mejor versión de ti, como un upgrade, pues no sería malo ponerte el nombre que te sientes que resuena contigo. Bueno, chicos, continuamos mañana. Me gustaría que algún día puedas viajar cuando comience el Festival de Viña para que te presentaras como reina. Por seguro que tú serías la próxima reina del festival. Pero no es que las reinas, nunca me vería en un certamen, honestamente, no soy para eso. Siento de que yo soy una persona muy relajada, siento que los certámenes son... Bueno, Enrique hizo Miss Argentina, les puede contar anécdotas. Mañana lo hacemos interactuar para que cuente, porque seguro tiene un montón. Y creo que es demasiada estructura, ¿no? Como que tenés que ser perfecta, tenés que... muchas reglas. A mí no me gustan las reglas, me gusta ser muy espontánea, me gusta ser... ¿cómo sería la otra palabra? Improvisar, que es lo que hicimos recién hoy. Todo este programa fue improvisado, me encantó. Pero sí, las estructuras y las reglas y el tener que hacer y que alguien te mande y eso. No, gracias, para otra gente. What's your favorite flower? Ooh. Orchids, I think, would be my favorite flower.
The Tyrannosaurus Rex comment was a joke. I didn't mean to come across serious on that one. Oh, no, I mean, I thought it was a joke, but I always think, even if things are jokes, I'm like, could we have been dinosaurs? Guys, my mind goes so much more than, we could have been teddy bears for all we know. So who knows? But yeah. Espero, te mando muchos besos. Gracias. Así que, do you plan on having kids? No. 98% no. I think that there's women that come to this earth to populate it, and I am just not one of them. But and there's a high reason why as well, and it's because the kind of work that I do that you guys don't necessarily see on screen. But when you work with strong energies, it's like a constant fight with good and evil. So whoever you're taking care of, if you have kids, it would be your kids. If your kids are animals, it could be your animals. But these energies fight back. So it's like they're always in some kind of risk. It's so my choice. Like, I've devoted my life to energy, basically, and it's just energy work, positivity, negativity. So yeah, I have a lot of anecdotes that for most of you are going to sound like you're nuts. But that's why I always say my life is a science fiction movie, because nobody can relate to the things that I go through. But it's really beautiful to be able to, just see how a person changes literally from night to day in just 24 hours when you get rid of that darkness that they have inside. It's priceless. And that is the price I chose to. I prefer that. I prefer to help and not necessarily be thinking about where are you going to take your kids. I wouldn't even allow if I had kids, I wouldn't allow them to go to public school. No way. It's just like, what? So I just don't have the time. It's not in me. When people just say, I want to be a mom, well, it's just, maybe it'll come later, but right now it's not in the cards. Somebody said I should freeze Enrique's eggs. I'm like, maybe, we could always, you never know. ¿Tienes planes de tener ¿Tienes planes de tener un segundo, esperen. They don't care who they hurt and who they put in the hospital. Wait, who are we talking about? What do you recommend if someone take on their trip to your program retreat? Also, how long is it? What do I recommend? I recommend that you know what you're doing, and I recommend that you're ready for a drastic change. That's all. But please, I repeat, fill out the application first so we can see what's going on with you, and we can, tell you if we can help you or not. Otra fuente energética poderosa está en Machu Picchu. Sí, absolutamente. Por eso les digo, hay muchísimas fuentes y seguro hay tribus y hay gente o meditadores que cuidan esas fuentes. En este caso, pues a nosotros nos tocó justo acá. Yo digo que la energía nos trajo acá antes de la pandemia y todo fue muy perfecto. Y veremos. Dicen que Super Tuesday. We could have been teddy bears. I love it. You're hilarious. I was Winnie the Pooh. Well, you never know. I mean, I always say there could be a planet somewhere out there with Teletubbies. They're horrible, but Care Bears are the ones that I like. All right, guys. It's always fun to talk to you. It's always fun to just distract your minds and, wander off a little bit. Why not? This is an unlimited Earth planet. We will see you tomorrow. Nos vamos a ver mañana, chicos. We'll continue tomorrow. If you guys have questions or topics, please go ahead and send them over. X is the best way to get to me, so it's Energy Jenny and X. Or shoot me an email, jenny@miamitv.com. Nos vemos entonces ahora para nuestros miembros en miamitv.com. No se olviden de suscribirse y tenemos un seminario de energía positiva. Si quieren enviar temas, ideas, preguntas que quizás no llegue a responderles, háganlo. Tengo algunas preguntas de España que no he llegado a responder. A veces me mandan cosas de que siento que son un poquito delicadas para responder y lo voy a responder cuando me sienta en capacidad óptima para darte la respuesta adecuada. Así que tengan paciencia. Nos vemos mañana. Un besito grande y que tengan una excelente noche. Continuamos en miamitv.com. Love you guys. Have an amazing evening. We'll continue now in miamitv.com with a positive energy seminar. Don't forget to subscribe and have an amazing night.
Bye-bye.